Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Continuamos con el tema Encuentros con Jesús. Esta es la parte número 3. Hoy vamos a estar hablando de la conversión, de la transformación, de ese encuentro que tuvo con Jesús, Saulo de Tarso, quien también es llamado Pablo. Si me gustas acompañar con tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58. Vamos a estar viendo varios versículos. Dice la palabra del Señor. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí la palabra de Dios está hablando de Esteban. Cuando Esteban fue apedreado, cuando Esteban fue muerto, pusieron esa ropa a los pies de Saulo, a los pies de Saulo de Tarso, quien también es Pablo. Vamos a ver qué nos dice también Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí también dice claramente la palabra del Señor que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Vamos a ver qué nos dice el versículo 3 también del capítulo 8. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí la palabra de Dios nos dice que Saulo perseguía a los cristianos. Pablo era una persona religiosa, era un religioso que estaba en contra de los cristianos. Él era una persona que tenía conocimientos, mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero así como los demás judíos estaba en contra de las personas que creían en Jesús. Y él lo que hacía, creyendo que hacía las cosas bien, era perseguir a los cristianos. Saulo perseguía a los cristianos. Él consentía en la muerte de estas personas, de los primeros cristianos. Él consentía en ir y maltratarlos, entregarlos para que fueran muertos estas personas. Así que él creía que estaba haciendo lo correcto. Era una persona con demasiado celo, una persona demasiado religiosa, con demasiado conocimiento. Era una persona muy ilustrada, pero sin embargo estaba en contra de los primeros cristianos, tanto que consentía en su muerte y los arrastraba. Aquí podemos ver cómo la palabra de Dios nos dice claramente que entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vamos a ver también qué nos dice Hechos 9:1 al 22. Dice la palabra del Señor, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor,
He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amados hermanos, podemos ver esta transformación tan impresionante que tuvo Saulo de Tarso, quien también es conocido como Pablo, esa transformación que tuvo en su vida al tener ese encuentro con Jesús. Como ya mencionábamos, Saulo era una persona extremadamente religioso, extremadamente celoso de la ley, estaba en contra de los primeros cristianos, consentía en la muerte, iba, los perseguía, los entregaba, los arrastraba, sean hombres, fueran hombres, fueran mujeres, y los llevaba a la cárcel. Era una persona que estaba persiguiendo a los primeros cristianos. Sin embargo, tiene un encuentro con nuestro Señor Jesús. Cuando Él pide a los principales que le den cartas para poder Él tener poder y entregar a esos primeros cristianos, que Él se fuera encontrando, resulta de que camino a Damasco tiene ve una luz muy fuerte, oye una voz, la voz de nuestro Señor Jesús, diciéndole que por qué lo perseguía. Él pregunta quién es y le dice Jesús, soy Jesús a quien tú persigues. Este Saulo queda ciego, sin ver, estuvo 3 días. Después nuestro Señor Jesús le dice a Ananías que vaya, que le ponga las manos sobre los ojos y que va a recibir la vista Saulo. Y así sucede. ¿Y qué sucede? Tiene esta transformación Saulo. Se bautiza y también comienza a predicar la palabra de nuestro Señor Jesús. Y es impresionante porque todos le tenían miedo, todos estaban asustados de este cambio tan impresionante que sufrió Saulo de Tarso. Todos decían, y aquí lo leímos, decían, no es este el que asolaba la iglesia, no es este el que perseguía, y por eso vino precisamente a seguir haciendo este mal contra las personas escogidas, contra los santos de Israel. Y sin embargo, tuvo esa transformación porque tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesús, tuvo ese cambio, esa transformación impresionante. Ser una persona que no creía en Jesús, que estaba en contra de los primeros cristianos, Saulo es transformado, tiene este encuentro con nuestro Señor Jesús y su vida cambia por completo. Es bautizado y comienza a predicar a Jesús como el Hijo de Dios, y comienza él a contar la verdad acerca de Jesús. Y amados hermanos, la transformación de Saulo fue maravillosa, que también se le llama Pablo. Fue maravillosa, fundó iglesias, viajó por muchísimos lugares y además de fundar las iglesias, le predicó el evangelio a los gentiles, que somos todos nosotros, las personas que no somos judías, y le estuvo predicando la palabra de Dios y se estuvo extendiendo la palabra de Dios. Y amados hermanos, son los cambios, son las transformaciones que Dios hace en nuestra vida. Cuando tenemos un encuentro verdadero con Jesús, tenemos un cambio, tenemos una transformación de ser personas que creíamos estar en lo correcto. El Señor nos dice
qué es lo que realmente es correcto. Saulo pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Él creía que consentir la muerte de los primeros cristianos, que arrastrar a hombres y a mujeres para ser llevados a la cárcel, era lo correcto. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, él estaba equivocado y nuestro Señor Jesús tuvo esa misericordia y lo utilizó como un instrumento para gloria de su nombre. Amados hermanos, gracias por ver este video. Si fue de bendición para tu vida, puedes compartirlo con otras personas para que vean las maravillas que Dios obra en la vida de cada persona que tiene un encuentro con Jesús. Que tengas un excelente domingo, bendiciones, y también te invitamos para que ahorita a las 7 de la tarde continúes también con otro en vivo, con otro live que va a ser mi esposo con el tema de las parábolas de Jesús. En este caso va a hablar de la parábola del juez injusto y de la viuda. Así que también te esperamos para que ahorita en unos momentos también sintonices también este tema y que sea también de bendición para tu vida. Bendiciones y que pases un excelente domingo.